Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta ayudantía. En específico, en esta pregunta vamos a analizar lo que es oferta individual, ¿cierto? Con lo que son las estructuras de costo de las firmas, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es que las firmas, al igual que los consumidores, buscan optimizar. Pero en este caso, las firmas lo que hacen es optimizar sus beneficios, ¿cierto? Entonces, para optimizar sus beneficios, van a tener que encontrar su estructura de costos y su estructura de costos de corto o de largo plazo la van a obtener minimizando dichos costos de producción, ¿cierto? De acuerdo a la función de producción o a a la tecnología de producción que ellos presentan. Entonces, sin más, vamos a la pregunta. Y esta dice así. Esperen un poquito. Ahí estamos. Considera el caso de una empresa con una tecnología de producción descrita por Q es igual a T por raíz de L, donde T es el tamaño de la planta en metros cuadrados, L es el número de trabajadores y Q el número de unidades de producto. Disculpen por el ruido de atrás, si es que se llega a escuchar algún ruido. Es una zona bastante concurrida, sobre todo hasta ahora. El metro cuadrado de planta cuesta W sub T y a cada trabajador se le paga una cantidad nominal W sub L. El tamaño de planta no puede variar en el corto plazo, por lo cual se asume o por lo cual asuma una cantidad fija T barrita. Entonces el inciso A nos dice cuántos trabajadores se deberían contratar para responder a una cantidad Q sub 1 y Q sub 2 demandada, considerando Q sub 1 menor que Q sub 2. Grafique esta situación. Bueno, entonces para ello vamos a tomar nuestra función de producción y lo único que nosotros sabemos es que tenemos una cantidad fija. Por lo tanto, realmente la producción va a depender de la cantidad, solo de la cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Porque la cantidad se encuentra fija. Y en base a esto, nosotros vamos a poder obtener lo que ya vimos en la ayudantía pasada, que sería la demanda condicionada. En este caso, la demanda condicionada del factor productivo trabajo. Entonces vamos allá. Esperen un poquito. Eh, Vamos a la pizarra. Ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que teníamos una función de producción Q es igual a T por raíz de L. ¿Ya? Espérenme. Entonces, tenemos una función Q que es igual a T y sabemos que este T está fijo. Vamos a dejarlo con una rayita por raíz de L. ¿Ok? De esto nosotros podemos despejar, obtenemos que raíz de L es igual a Q partido en T y por lo tanto la demanda condicionada en este caso, no necesariamente óptima, que depende de la cantidad Q, va a ser igual a Q cuadrado partido en T cuadrado. Vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? T barrita si quieren. Ya, perfecto. Entonces, como podemos apreciar, esto corresponde a una ecuación cuadrática, obviamente considerando niveles no negativos de producción Q. Entonces ahí podemos ver que la estructura de demanda condicionada en función de la cantidad Q va a responder a una función cuadrática, ¿cierto? O responde cuadráticamente ante variaciones de la producción. Entonces ahí tenemos L de Q. Entonces, como nos habían dicho, consideremos dos cantidades Q sub 1 y Q sub 2. Podemos ver que a medida que aumente la producción de Q sub 1 a Q sub 2, la cantidad requerida de factor productivo va a aumentar y cada vez va a ir aumentando más. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Aquí tenemos L de Q sub 1, acá tenemos L de Q sub 2. Bueno, ahí sería simplemente eso. Ahí tenemos, digamos, la forma de la función de demanda condicionada del trabajo de acuerdo a distintos niveles de producción. Bueno, el siguiente inciso nos dice, demuestre que la función de costos en el corto plazo corresponde a esa función que está ahí en ecuación 2, que depende de los salarios o de los precios de los factores productivos y del nivel de producción Q. Y eso sería igual a W sub L por Q cuadrado por T en T cuadrado más W sub T por T y todo esto con T barra, ¿cierto? Bueno, entonces, dado que T se encuentra fijo, lo único que podemos variar sería la cantidad de trabajadores L. Entonces, si nosotros sabemos que los costos totales, ¿cierto? Son igual a W sub L por L más W sub T por T, ¿cierto?
Y ahora, incorporando esto, sabemos que T se encuentra fijo, por lo tanto aquí tenemos costos fijos, por acá tenemos una función L de Q, que depende de la demanda condicionada entonces. Entonces ahí tenemos una función que depende de W sub L, de W sub T y de Q. O sea, tendríamos la función de corto plazo de esta firma. Sabemos que es de corto plazo, ¿por qué? Porque al menos un factor productivo se va a encontrar fijo, no lo van a poder variar. ¿Qué implica esto? Que no necesariamente se encuentre la función de costos del corto plazo en su óptimo, que sería el costo de largo plazo. Acuérdense que las funciones de costos de largo plazo y de corto plazo se relacionan en el sentido de que la función de costo de largo plazo actúa como una envolvente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más ratito. Entonces, tenemos que acá esto es W sub L, W sub T y Q. ¿Cierto? Entonces aquí sería W sub L por la demanda condicionada del factor productivo de trabajo, que sabemos que es Q cuadrado partido en T cuadrado. Entonces aquí sería Q cuadrado partido en T barra al cuadrado. Acuérdense que ese factor productivo se encuentra fijo, el T barra, más W sub T por T barra. Entonces ahí encontramos la función la función de costos, de mínimos costos de corto plazo. ¿Ya? Nótese entonces que tenemos una parte que es cuadrática y una parte que es fija. Entonces podemos verlo así. Si se dan cuenta, la función de costos tiene una parte variable, los costos variables, que son representativos de la cantidad de trabajo adquirido. ¿Ya? Entonces al final vamos a presentar una misma curva, la misma curva así, pero amplificado por el precio del factor productivo, en este caso el salario nominal. Entonces deberíamos esperar algo de este estilo, un poquito más empinado, ¿cierto? Por el hecho de que se está aumentando esto. Claro. Entonces aquí tendríamos los costos variables, ¿ya? Y tenemos los costos fijos. Los costos fijos se mantienen en su nivel W sub T por T. Costos fijos. Y junto debería dar esto entonces una función de costos totales, que no es nada más que lo mismo, pero algo de este estilo, ¿cierto? Aumentándole entonces los costos fijos. Estos son los costos totales y acá tenemos el nivel de producción Q. ¿Ok? Ya. Entonces ahí tenemos la función de costos. Perfecto. ¿Qué más nos dice? El inciso C, vamos a bajar un poquito, nos dice determine y grafique la función de costo medio y de costo marginal. Determine si son crecientes o decrecientes y en qué tramo una es superior a la otra. Bueno, entonces, como nosotros ya sabemos, tenemos la función de costos de corto plazo. La función de costo marginal no es nada más que la derivada de los costos con respecto al nivel de producción. ¿Ya? Ok, y esto sería entonces igual a... Nótese que la derivada de los costos totales es igual a la derivada de los costos variables. ¿Por qué? Porque la derivada de los costos fijos es cero, no depende del nivel de producción. Entonces, los costos marginales, totales podríamos llamarlo, son iguales a los costos marginales variables. ¿Ya? Los costos marginales fijos son cero, porque no dependen del nivel de producción. Entonces, la derivada de los costos totales con respecto a Q, que es lo mismo que la derivada de los costos variables con respecto a Q, sería igual a dos veces por WL por Q y partido en T al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Acuérdense que T se encuentra fijo. Podemos ver que esto es positivo, ¿cierto? Lo cual tiene sentido porque esto es la pendiente, lo que implica que a medida que aumenta el nivel de producción, la pendiente del costo marginal es fija, por lo tanto, cada producto adicional me va a implicar mayores costos. ¿Ya? Y nótese que estos costos adicionales, producto de producir una unidad marginal, ¿cierto? De este producto, van a ir aumentando. Cada vez los costos van a ir aumentando más. ¿Ya? Entonces, a priori, nosotros podríamos decir que no, bueno, en primer lugar se tienen rendimientos decrecientes de escala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos ver con solo la estructura, con costos crecientes, cada vez crecen más, podemos decir de por sí que la función de producción tiene este estilo, ¿cierto? F de X. ¿Ya? Entonces, cada vez que se aumenta la contratación de factores productivos, ¿cierto?
a la misma tasa, por ejemplo, cada vez se produce más, sí, pero el producto marginal va disminuyendo. Tenemos productos marginales decrecientes, lo que implica que la producción va aumentando cada vez más, pero cada vez menos. ¿Ya? O sea, aumenta, pero cada vez menos. A eso me refiero. Entonces tenemos rendimientos decrecientes de escala. Bueno, tenemos costos marginales y luego sacamos los costos medios, la función de costos medios, que sería nada más que los costos totales divididos en la producción, ¿cierto? Es como decir, en promedio, o sea, cuánto me cuesta un producto, ¿ya? O un bien producido. Entonces, en este caso, corresponde a los costos medios variables, que serían WL por Q cuadrado por T cuadrado, todo eso dividido en Q, o sea, WL por Q partido en T cuadrado. Y a eso le sumamos los costos medios fijos, que serían W sub T por T y partido en Q. Entonces, nótese que los costos medios variables tienen la misma estructura lineal que los costos marginales y los costos medios fijos tienen una estructura asintótica, en el sentido de que a medida que se aumenta la producción, cada vez, digamos, como el costo asociado a la inversión se va disminuyendo por producto, ¿ya? Lo cual tiene mucho sentido. Esa es la razón, digamos, por la que ustedes no tienen como, no sé, a ver, ¿cómo explicarme? Imagínense que compran, no sé, pan y mermelada, ya, supongamos. Y ahí tienen una inversión fija, ¿cierto? Entonces, a medida que ustedes produzcan más panes con mermelada, cada pan con mermelada, ¿cierto? Va a implicar un menor costo de inversión. Eso es para que lo tengan como un poquito más claro. Pero obviamente nosotros no buscamos concentrarnos en los costos medios fijos, sino en los costos medios totales. Lo que uno debería esperar, digamos, que es el mejor de los casos, es que se presenten economías de escala. Y eso es cuando los costos medios son decrecientes. Entonces, sin ir más lejos, podemos graficar esto, ¿cierto? Tenemos la función de costos marginales, tenemos los costos marginales, ¿cierto? Tenemos la función de costos medios variables, que no son nada más que lo mismo, la misma estructura de los costos marginales, pero la mitad de ella, entonces tiene una pendiente menor. Vamos a hacerlo bien. Ahí, por ejemplo. Costo, entonces, medio variable. Entonces, nótese que son los costos variables dividido por la cantidad Q. Y tenemos los costos marginales, perdón, los costos medios fijos, que son asintóticos. Y tenemos los costos medios fijos. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces esto da como consecuencia unos costos medios totales. Vamos a hacerlos como algo de este estilo. No. Ay, disculpen el pulso. Algo así. Ya, entonces estos serían los costos medios totales, ¿ya? Voy a dejarlo como costo medio, pero que se entienda que son la suma de los costos medios variables y los costos medios fijos. Nótese que a medida que aumenta la producción, los costos medios fijos tienden a cero y los costos medios variables tienden a parecerse cada vez más a los costos medios totales, ¿ya? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Ya, entonces ahí tenemos las estructuras de costos. No sé qué más nos pedían. Ah, y también nos pedían en qué punto, digamos, llegaba como a cambiarse los costos, o sea, en qué punto iba a cambiar los costos medios con los costos marginales, ¿cierto? Tenemos que analizar un punto que va a ser nuestro punto de cierre, podríamos decir, ¿ya? En donde vamos a analizar cómo varían los costos medios con respecto a los costos marginales. Entonces, yo voy a decir, mira, ¿sabéis que voy a ver hasta acá? De aquí a la izquierda podemos ver que los costos medios son mayores que los costos marginales. Y de acá a la derecha podemos ver que los costos marginales son mayores, perdón, que los costos medios totales. Entonces vamos a encontrar ese nivel de producción que hace que sean iguales, ¿ya? Entonces vamos a decir 2WL por Q partido en T al cuadrado, costo marginal va a ser igual a mi costo medio total. WL por Q partido en T al cuadrado más W sub T por T partido en Q. Perfecto. Entonces, restamos, ¿cierto? Nos quedaría,
disculpen, W sub L por Q partido en T al cuadrado. Y eso es igual a W sub T, uy, ahí sí, partido en Q. De esto podemos obtener entonces que Q cuadrado es igual a W sub T partido en W sub L por T al cubo. ¿Ya? Y dado que Q siempre va a ser positivo, podemos sacar la raíz nomás, no es necesario sacar el valor absoluto. Tenemos que la cantidad Q que sea necesaria para que el costo marginal sea igual al costo medio es igual a W sub T partido en W sub L, la raíz de eso, ¿cierto? Por T barra elevado a 3 medios, si es que no me equivoco. Déjeme verificar. No, parece que está bien. Sí, eso es. Entonces, para niveles de producción que sean menores a esto, nuestros costos marginales, acuérdense que estos son costos marginales, estos son los costos medios, nuestros costos marginales ¿ya? Van a ser menores que los costos medios totales, ¿ya? Para niveles de producción menores que eso. Y para niveles de producción mayores que eso, nuestros costos marginales van a ser mayores que los costos medios totales. Entonces, eso es importante porque lo que nos está diciendo, por ejemplo, en el caso que estemos para un nivel de producción menor, es que contratar a una, bueno, en verdad, producir una cantidad adicional de productos, ¿cierto? Implica menores costes adicionales que el costo promedio de los productos que yo tengo actualmente. ¿Ya? Eso es interesante. Ya. Ahora sí. Bueno, luego nos dice en el inciso D, determine la producción óptima de esta empresa si existe un precio de equilibrio del mercado inalterable P y si la única motivación de esta empresa es maximizar su beneficio. Bueno, aquí en este caso, como estamos analizando competencia perfecta, P viene a ser una demanda que es una demanda totalmente elástica, ¿ya? Eso es algo que tienen que tener en cuenta, por lo cual el precio, digamos el precio de reserva, no va a depender de la cantidad producida por los oferentes, se va a mantener elástico al precio. Entonces, en base a eso, nosotros queremos maximizar sus beneficios. Y para ello, nosotros vamos a ir, voy a borrar, borramos esta parte. Acá, con un pequeño repaso, y es que las firmas, ¿cierto?, buscan maximizar su beneficio, que depende de la cantidad Q producida. Y esto viene a ser el precio, el cual sabemos que es un factor exógeno, ¿cierto?, por la cantidad Q. Acuérdense que son firmas precio aceptantes, no pueden cambiar el precio de mercado, ¿ya? Eso va a cambiar después cuando ustedes ya vean casos de competencia imperfecta, como monopolio, oligopolio, cartel, etc. Pero por el momento quedémonos con esto. Menos los costos de producción. Entonces, como tenemos una sola variable, podemos aplicar no un lagrangiano, sino una derivada simple y le igualamos a 0 para encontrar la condición de primer orden. Entonces, de pi, como es una sola variable, no tenemos que poner derivadas parciales, es igual a p, disculpen, menos la derivada del costo total con respecto al nivel de producción, que eso es el costo marginal. El costo marginal de Q. Entonces con esto obtenemos nuestra condición de primer orden, que es nada más que el precio es igual al costo marginal. En este caso, esto es el ingreso, como pueden ver acá. La derivada del ingreso con respecto a Q corresponde a P, ¿ya? Dado que P no depende de Q. Entonces, en este caso, en este paradigma, el precio P puede verse como el ingreso marginal. Y entonces lo que estamos diciendo aquí es que el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿ya? Por el momento, si quieren, para verlo más simple, el precio es igual al costo marginal. P igual al costo marginal, nada más. Esa es la condición de primer orden. Pero para asegurarnos de que efectivamente la cantidad Q que haga que esto se cumpla sea o dé máximo beneficio, nosotros tenemos que calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada, en este caso, debería ser negativa. ¿Para qué? Para asegurarnos que el beneficio obtenido sea efectivamente un máximo, ¿ya? Entonces, la segunda derivada con respecto al nivel de producción sería, nótese que la derivada de P con respecto a Q dijimos que es 0, entonces nos quedaría menos la derivada del costo marginal con respecto a Q, o sea, menos costo marginal
prima de Q. Y esto tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, nosotros estamos afirmando dos cosas. Vamos a ponerlo acá. Que el precio es igual al costo marginal. Y el costo marginal entonces de la cantidad que nosotros vamos a producir. Esta va a ser la cantidad óptima. Despejando esta ecuación vamos a poder encontrar nuestra cantidad óptima. Y lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que los costos marginales tienen que ser crecientes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una estructura, una función de producción que era de este estilo? Rendimientos crecientes, rendimientos constantes, rendimientos decrecientes. Y esto sería para f de q, f de x, ¿cierto? Q igual a f de x. Pasaría lo contrario con la estructura, digamos, de los costos, ¿cierto? Aquí tendríamos rendimientos crecientes de escala, lo que hace que cada vez crezca menos los costos, rendimientos constantes, rendimientos decrecientes. Ya esto vendría a ser los costos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a operar en esta estructura, ¿ya? Con rendimientos decrecientes de escala, si pueden ver. ¿Por qué? Porque los costos marginales tienen que ser positivos. Y esto ocurre solo si el costo total va aumentando cada vez más. Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí tenemos esto de acá. ¿Listo? Ahí sí. Ya, y lo que tenemos que hacer es encontrar esto, ¿cierto? Entonces, tenemos el costo marginal y tenemos el precio, que es P. P entonces es igual a 2W sub L por Q partido en T cuadrado. Y con ello, la cantidad óptima a producir, ¿cierto? Tiene que ser igual a P por T al cuadrado dividido en 2W sub L. ¿Ya? Otra cosa que se me había olvidado decir es que en el corto plazo uno busca no necesariamente obtener, digamos, un nivel de ingreso medio, ¿ya? Por encima o igual al costo medio, ¿ya? Aquí no sé si ustedes ya lo vieron, pero si nosotros dividimos esto con respecto a Q, nos queda P menos costo medio, ¿cierto? Y eso sería el beneficio medio, podríamos decir. Luego multiplicándolo de nuevo por Q, nos quedaría que el precio menos el costo medio por Q es igual a beneficio. Entonces, nótese que si el precio fuera igual al costo medio mínimo, nosotros tendríamos beneficio cero. ¿Ya? Para este precio, el beneficio sería cero. ¿Por qué? Porque tenemos P igual a costo marginal, ¿cierto? Optimizando el nivel de producción y además el precio, que en este caso también puede verse como el ingreso medio. Nótese que si ustedes toman el ingreso, que es P por Q, lo dividen por Q, les queda el ingreso medio. En este caso el ingreso medio es igual al costo medio. Entonces el ingreso marginal es igual al costo marginal y el ingreso medio es igual al costo medio. Bajo este nivel de producción entonces tenemos beneficios cero, ¿ya? Pero nosotros podríamos tener beneficios negativos y aún así seguir operando en el corto plazo. Y ahora voy a explicar por qué. Lo que nosotros queremos en el corto plazo es que nuestros precios sean mayores o iguales que nuestros costos medios variables mínimos. Ya, y ahora voy a explicar por qué. Si nosotros, por ejemplo, nos cuesta, no sé, 1.000 pesos producir sopaipillas y nosotros queremos venderlas, ¿ya? Y decimos que, no sé, imaginemos, nos costó 1.000.000 de pesos el carrito, ¿ya? Que hace sopaipilla. En nuestro análisis en el corto plazo no nos va a interesar el carrito de por sí, porque ya sabemos que nos vamos a ir, entre comillas, a pérdida. Pero no es una pérdida, sino es una inversión. Que en el largo plazo se tiene que evaluar si efectivamente vale la pena esa compra. Lo que a nosotros nos interesa en el corto plazo es tener rentabilidad, ¿cierto? Tener posibilidades de seguir creciendo en el futuro. Y esto lo hacemos, este análisis lo hacemos viendo los costos medios variables, o sea, los que dependen de mi nivel de producción y comparándolos con los ingresos que obviamente dependen de mi producción. Entonces, supongamos, nos cuesta ya 1.000 pesos producir sopaipillas. Nosotros deberíamos esperar que por lo menos recaudemos 1.000 pesos, ¿ya? Si nosotros recaudamos esos 1.000 pesos, estaríamos en nuestro punto de cierre o punto de quiebre. Si nosotros recaudamos 500 pesos y gastamos 1.000 pesos, obviamente no nos va a convenir hacer este negocio y por lo tanto cerraríamos nuestra firma, ¿ya? Y si tenemos ingresos, por ejemplo, de 2.000 pesos y nuestro costo es de 1.000 pesos, obviamente nos va a convenir porque vamos a tener, en ese caso, cierta rentabilidad. Pese a que nosotros en sí estaríamos operando con beneficios económicos negativos. ¿Por qué? Porque nuestros costos fijos, nuestro nivel de inversión era de 5 millones de pesos. Entonces obviamente ahí me voy a ir a pérdida.
¿ya? Pero sabemos que en el corto plazo por lo menos es viable. Por ejemplo, en este caso, para este nivel P1, por ejemplo, tenemos P igual a costo marginal, ¿cierto? Y para este P igual a costo marginal podemos ver que el costo medio variable, ¿cierto? Es menor y por lo tanto vamos a tener un margen que nos dice, ah, mira, sabéis que te conviene, ¿ya? Para esta figura, para esta estructura de costos, podemos ver que el costo medio variable mínimo ocurre en cero, ¿ya? Y entonces podemos decir que siempre y cuando el precio sea mayor que cero, nos va a convenir producir. ¿Ya? ¿Cómo vamos a determinar eso? Con P igual a costo marginal. Entonces, aquí estaría la ecuación de la oferta individual. Esto es lo que produciría una de estas firmas. Una firma. ¿Ya? Con precio mayor o igual que cero. Ya. Disculpe. Ya, entonces ahí estamos, ¿cierto? El inciso E nos dice, obtenga la función de beneficios óptimos. ¿Tendría la empresa incentivos a ampliar el tamaño de la planta en el largo plazo? Ya. Vamos a borrar la parte de acá. Sí, ya vimos todo esto, entonces no nos interesa mucho. Al menos ya entendimos cómo funcionan las estructuras de costo. ¿Ya? Acuérdense que el P puede verse como el ingreso marginal o como el ingreso medio. Si es el ingreso medio, eso corresponde a la demanda. Podemos verlo como la demanda. Ya, entonces, tenemos la oferta individual y yo les había dicho que el beneficio es igual a P por Q menos C por Q. Por lo tanto, el beneficio óptimo, que depende claramente del nivel de producción Q asterisco, pero este depende del precio de mercado. Entonces, tenemos que el beneficio óptimo, ¿cierto? Que depende del precio de mercado, sería igual a P por Q asterisco, vamos a anotarlo igual, menos los costos asociados al Q asterisco. ¿Ya? Entonces esto nos quedaría, ya voy a anotarlo todo, P por P al cuadrado partido en 2 W sub L menos el costo total. Y si yo me acuerdo, el costo de corto plazo era W sub L por, partido en T cuadrado, ahí, por Q, por Q al cuadrado, ¿cierto? O sea, por P T al cuadrado, 2 W sub L al cuadrado, y esto menos W sub T por T. Ahí le estamos quitando los costos fijos, ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría como P cuadrado, T cuadrado, voy a dejarlo como PT al cuadrado, dividido en 2W sub L, menos, podemos ver acá que T a la cuarta dividido en T cuadrado nos queda T cuadrado por P al cuadrado, o sea, nos quedaría lo mismo que PT al cuadrado. Acá tenemos W sub L, acá tenemos W sub L al cuadrado, entonces nos quedaría, bueno, y este 2 elevado al cuadrado es 4, nos quedaría 4 W sub L menos W sub T por T. Y esto llegamos entonces a que es igual a P sub T partido al cuadrado dividido en 4 W sub L, ¿cierto? Menos W sub T por T. Entonces, si nosotros queremos beneficios que son normales, nosotros deberíamos esperar beneficios económicos iguales a cero. Beneficios normales. ¿Ok? Entonces eso ocurriría si se cumple la igualdad entre este término y este término. Cuando tenemos beneficios normales, estamos diciendo que básicamente uno es indiferente, ¿cierto? A adquirir mayor cantidad, en este caso, de planta, de tamaño de planta, ¿ya? En el largo plazo. ¿Ya? Uno es indiferente. Acuérdense que esto es beneficio económico, no beneficio contable, ¿ya? Entonces es igual a la utilidad, beneficio, digamos, contable, pero se le descuenta el costo de oportunidad. Uno puede estar ganando, pero si el costo de oportunidad es mayor, digamos, en teoría tienes un beneficio económico negativo. ¿Ya? Porque podrías estar ganando más plata en otra parte. A eso se refiere. Bueno, entonces, beneficios económicos normales son cuando esto es igual a cero y se ocurre entonces con la igualdad entre este término y este término. En ese caso seríamos indiferentes para conseguirnos más tamaño de planta. Si los beneficios son sobrenormales, ya, nosotros deberíamos esperar que los beneficios sean mayores que cero. Y esto ocurre cuando este término es mayor que este término. ¿Ya? En ese caso sí nos veríamos incentivados a comprar más tamaño de planta en el largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solo estamos cumpliendo
con que se genere rentabilidad en el corto plazo, ¿ya? Que nuestros costos variables sean menores que nuestro ingreso medio, ¿cierto? O nuestro ingreso total, podríamos decir, sino que además estamos obteniendo beneficios económicos positivos. Entonces nos vamos a ver incentivados a seguir produciendo. Pero ojo, si en un mercado hay una firma que está teniendo beneficios económicos positivos y no hay barreras de entrada o de salida, entonces es esperable que entren más firmas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Pero es esperable que entren más firmas, lo que hace que el precio de mercado baje. Y eso hace que los beneficios óptimos de cada empresa también vayan a empezar a disminuir. Eso es muy importante. Pero por el momento sabemos que si hacemos ceteris paribus, ¿cierto? En primer lugar, en primera instancia, a la firma sí le conviene, con beneficios sobrenormales. Y para beneficios subnormales, tendríamos esto acá, beneficios económicos negativos, o sea, estamos ganando plata, puede ser que estemos ganando plata, pero podríamos estar ganando más plata en otro negocio. Y por lo tanto, en este caso, no nos convendría, no nos veríamos incentivados a comprar más tamaño de planta. De hecho, nos veríamos incentivados, digamos, a dejar de operar en el largo plazo. ¿Ya? A pesar de que exista rentabilidad, ¿cierto? No, pues mentira. Lo único que en este caso pasa, en el corto plazo, es que tienes beneficios económicos negativos. Pero, si es así, no nos veríamos incentivados a comprar, ¿cierto?, más tamaño de planta en el largo plazo. A pesar de que tengamos rentabilidad, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos saber si esta empresa va o no a operar en el largo plazo, tenemos que calcular su función de costos de largo plazo. Y para ello vamos a el último inciso, el inciso E, que nos dice obtenga la función de costos de largo plazo. Grafique y compare los costos marginales y medios para este caso. Entonces, tenemos dos opciones. Una es utilizar esto que tenemos acá, ¿cierto? La función de costos de corto plazo. Y tenemos que reemplazar la cantidad T por el óptimo, ¿ya? Dado que está fija, ¿cierto? Reemplazarlo por el óptimo que nosotros deberíamos obtener de este factor productivo, es decir, su demanda condicionada, de largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como yo les había dicho en un principio, los costos totales de largo plazo siempre van a ser menores o iguales que los costos de corto plazo. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una estructura de este estilo, por ejemplo, ¿cierto? Esto es la estructura de costos de largo plazo. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, distintas estructuras de costos de corto plazo. Entonces, ahí lo que estamos diciendo, este es corto plazo. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que la estructura de costos de largo plazo actúa como una envolvente de las estructuras de costos de corto plazo. ¿Ya? Y va a llegar un punto de tangencia donde estas estructuras se igualan. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando todos los factores productivos utilizados en el corto plazo, inclusive los factores productivos que se encuentran fijos, se encuentran en su nivel óptimo. Por ejemplo, supongamos que el tamaño de planta óptimo que nosotros deberíamos obtener en largo plazo es de 5, ¿ya? Entonces, si en el corto plazo yo digo, mira, ¿sabéis que en verdad no voy a variar el tamaño de planta? Lo vamos a dejar fijo en 5. Entonces, bajo ese nivel de operación, yo ya estoy optimizando el nivel de planta, ¿ya? De acuerdo a lo estimado para el largo plazo. Y en ese caso, ¿cierto? Como estamos optimizando todas las demás variables, en ese caso ya deberíamos esperar que el costo de corto plazo sea igual al costo de largo plazo. Para cualquier otro stock de factor fijo, ¿cierto?, que no sea el óptimo de largo plazo, nosotros deberíamos esperar que los costos de corto plazo sean mayores que los costos de largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos, volviendo a la estructura de costos, si nosotros tenemos esta estructura de costos y nosotros queremos encontrar la estructura de costos de largo plazo, tenemos que reemplazar la cantidad T de largo plazo. ¿Cómo encontramos esa cantidad T de largo plazo? Lo que yo haría, en primer lugar, que esta es la manera más fácil según yo, es dividir los costos de corto plazo con respecto al factor productivo fijo, en este caso T, ¿cierto? E igualar a 0 para así encontrar el T óptimo. Ese T óptimo lo reemplazamos en la estructura de costos obtenida y obtendríamos en ese caso la estructura de costos de largo plazo. Hagamos eso. Esa es una de las primeras cosas que se puede hacer, ¿cierto? Hay otra opción que la vamos a explicar más adelante. Ya, W sub L partido entre el cuadrado. ¿Me estoy acordando? Ya, entonces voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, dijimos que la estructura de costos será W sub L
partido en t al cuadrado. Vamos a dejarlo así nomás. T al cuadrado por q cuadrado más w sub t por t. ¿Ok? Ya. Entonces, dividiendo con respecto a t, esto nos quedaría w sub l por q cuadrado por t a la menos 2, o sea, nos quedaría menos 2w sub l q cuadrado por t a la menos 2, menos 1, o sea, menos 3, o sea, dividido al cubo, más w sub t. Y esto lo igualamos a 0, ¿ya? Encontrando así el óptimo de t. De acuerdo con eso, 2w sub l por q al cuadrado partido en t al cubo es igual a w sub t, ¿ya? Y de esta manera t al cubo es igual a 2w sub l por q cuadrado partido en w sub t, perdón. Entonces, el óptimo de largo plazo, que es la demanda condicionada al factor t, sería en este caso 2 w sub l partido en w sub t elevado a 1/3 por q elevado a 2/3. ¿Ya? Podríamos obtener la demanda condicionada de largo plazo, pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es encontrar la estructura de costos de corto plazo. Entonces, perdón, de largo plazo. La estructura de costos de largo plazo sería w sub l partido entre el cuadrado por, perdón, ¿por qué t al cuadrado? Por todo esto al cuadrado, ¿cierto? O sea, espera un poquito. Por 2 elevado a 1/3 por w sub l elevado a 1/3 por q elevado a 2/3. Esto está acá el denominador. Arriba iría ya w sub l por q cuadrado. Y me falta lo que está en el numerador, en el denominador acá, que sería w sub t, ni yo me entiendo, elevado a 1/3. Eso es la parte del costo variable, ¿cierto? Bueno, obviamente en el largo plazo solo tenemos costos variables porque no hay factores productivos fijos, para que lo tengan en consideración. Y esto se multiplica entonces, o sea, se suma por la multiplicación de w sub t y el t. Pero, ojo, me faltó algo más. Y es que esto se está dividiendo en t al cuadrado. Entonces, esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, si es que no me equivoco, ¿sí? W elevado a 2/3, w sub l es al cuadrado, y esto es a la cuarta, bueno, en verdad a 4/3. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Eso se me había olvidado, disculpen. Y ahora sí, por 2w sub l partido en w sub t elevado a 1/3 por q elevado a 2/3. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué se puede hacer. W sub l dividido en w sub l a las 2/3 es lo mismo que w sub l elevado a 1/3. ¿Ya? Chao. Nos queda w sub t elevado a 2/3. ¿Ya? Acá nos queda por 1 partido en 2 elevado a 2/3 y por q elevado al cuadrado menos 4/3. O sea, esto es 6/3 menos 4/3, o sea, 2/3. Q elevado a 2/3. Más, acá tenemos w sub t elevado a 1 menos 1/3, o sea, w sub l elevado a 1/3 por w sub t elevado a 2/3 por 2 elevado a 1/3 y por q elevado a 2/3. ¿Ya? Entonces, esto sería lo mismo que 1 partido en 2 elevado a 2/3 más 2 elevado a 1/3 por w sub l elevado a 1/3 por w sub t elevado a 2/3.
¿ya? Y factor de Q elevado a 2 tercios, ¿ya? Nótese que en este caso, ¿se acuerdan que antes nuestra estructura de costos de corto plazo era una cuadrática? En este caso, ya no estaría creciendo cada vez a mayor tasa. Ahora, en este caso, la estructura de costos sería algo de este estilo. Crece, obviamente, pero cada vez a una menor tasa. Entonces podemos ver que en el largo plazo la estructura de costos presenta rendimientos de escala crecientes. Esta sería la estructura de costos, ¿cierto? Y lo vamos a comprobar más adelante. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra sería a la mala, como ya lo vimos en la ayudantía anterior, que sería aplicar, bueno, la minimización del costo, que es minimizar W sub L por L más W sub T por T, sujeto a el factor de producción, Q es igual a T por raíz de L. Y en este caso sabemos que podemos variar ambos, ¿ya? Aplicamos entonces el lagrangiano, voy a hacerlo rapidito, porque ustedes ya se manejan con esto, W sub L por L más W sub T por T, más el lambda por Q menos T por raíz de L, ¿ya? Esto del lagrangiano con respecto a L, entonces nos quedaría W sub L, ¿okay? Menos lambda por 1 medio por T por L elevado a menos 1 medio. Esto es igual a 0. La derivada del lagrangiano con respecto a T nos quedaría entonces W sub T menos lambda por L elevado a 1 medio, ¿ya? Y también tendrían que hacer con respecto a lambda, pero sabemos que es la restricción, que es la función de producción, que es igual a un nivel Q, ¿cierto? O a una producción Q. Entonces en este caso obtendríamos que lambda de la ecuación, de la primera ecuación sería igual a 2W sub L por L elevado a 1 medio partido en T. Y el lambda de abajo sería W sub T partido en L elevado a 1 medio. De esto obtenemos que 2W sub L partido en W sub T, ¿okay?, por L es igual a T, ¿ya? Y entonces reemplazamos en la función de producción, ¿cierto? Nos queda que Q es igual a T, o sea, todo esto, 2W sub L partido en W sub T, por L y por L elevado a 1 medio, o sea, 2 medios más 1 medio, L elevado a 3 medios. Y ahí obtenemos entonces lo que no habíamos obtenido en la otra forma, digamos, que sería la demanda condicionada, pero del trabajo en el largo plazo. Y entonces en este caso sabemos que L óptimo de Q de largo plazo, demanda condicionada de largo plazo del trabajo, sería igual a W sub T partido en 2 W sub L, ¿okay?, elevado a 2 tercios por Q elevado a 2 tercios. Ya, yo creo que estoy bien. ¿Cómo comprobar si estamos bien? Si vamos con la demanda condicionada de T, ¿cierto? Que sabemos que depende de Q. Perfecto. Entonces sería utilizando esta ecuación de acá. Ya, entonces nos queda 2W sub L dividido en W sub T elevado a 1 menos 2 tercios. O sea, nos quedaría 2W sub L partido en W sub T elevado a 1 tercio por Q elevado a 2 tercios. Nótese que si le sacamos la raíz a L, nos queda W sub T partido en 2W sub L elevado a 1 tercio por Q elevado a 1 tercio. Y si lo multiplicamos por T, se nos iría esta expresión con la raíz de esta expresión. Y acá tendríamos Q elevado a 1 tercio por Q elevado a 2 tercios es igual a Q. Entonces se está cumpliendo. Entonces, nótese que acá tenemos la demanda condicionada de T, que es igual a la demanda condicionada de T de esta expresión de acá. Entonces estamos súper bien. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar, ¿cierto?, L y T en nuestra función de costos, ¿ya? Y aquí lo voy a dejar más o menos, porque ustedes ya se manejan cómo hacer esto, pero la estructura de costo de largo plazo no sería nada más que W sub L por L de Q más W sub T por T de Q.
¿ya? Y deberían llegar exactamente a la misma función, ¿ya? Que sabemos que es una función o posee una tecnología de producción de largo plazo que presenta rendimientos crecientes de escala, perdón, crecientes. Ya. Y en base a eso, voy a borrar esta parte de acá porque viene a ser lo mismo que hicimos anteriormente, ¿cierto? Solo que con otro método, con el Lagrangiano. Pero si se dan cuenta, conceptualmente viene a ser lo mismo. ¿Ya? Estamos variando ambos factores. En el caso de acá, el factor fijo lo estamos variando para obtener su óptimo. Entonces tenemos los costos de largo plazo. Vamos a encontrar así los costos de marginales y medios. ¿Ya? El costo marginal es la derivada del costo total de largo plazo con respecto a Q. Entonces nos quedaría 2 tercios de... Ah, bueno, en este caso, nótese que esto es lo mismo que 1 más 2 partido en 2 elevado a 2 tercios. O sea, esto es igual a 3 partido en 2 elevado a 2 tercios, perdón, por W sub L elevado a 1 por W sub T elevado a 2, todo esto elevado a 1 tercio, y por Q elevado a 2 tercios. ¿Ya? Es una forma más resumida. Entonces, el costo marginal sería 2 tercios por esto. O sea, 2 tercios por todo esto que está aquí, por Q elevado a 2 tercios menos 1. Entonces, obtendríamos finalmente que los costos marginales serían iguales a 2 partido en 2 elevado a 2 tercios. O sea, eh, a ver, voy a... Espérense. Ahí sí. Ya, entonces, costo marginal, ustedes deberían llegar a la expresión 2, el partido en 2 elevado a 2 tercios, o sea, 2 elevado a 1 tercio por W sub L por W sub T al cuadrado elevado a 1 tercio por Q elevado a, en este caso era 2 tercios menos 1, o sea, 2 tercios menos 3 tercios menos 1 tercio. ¿Perfecto? Nótese ahí que los costos marginales van a ir decreciendo porque esto está dividiéndose por Q elevado a 1 tercio. ¿Ya? Entonces tenemos una forma asintótica. Y por otro lado tenemos los costos medios totales, ¿cierto? Que es lo que queremos comparar, que sería nada más que esto dividido en Q. O sea, 3 partido en 2 elevado a 2 tercios por W sub L por W sub T al cuadrado elevado a 1 tercio por Q elevado a menos 1 tercio, porque estamos dividiendo con respecto a Q. ¿Ya? Entonces, nótese que esto que está aquí y esto que está aquí es exactamente lo mismo. Y podemos decir que el costo marginal va a ser siempre menor que el costo medio. De hecho, si ustedes comprueban, 2 elevado a 1 tercio es menor que 3 partido en 2 elevado a 2 tercios. ¿Ya? Porque esto nos queda 2 que sería menor que 3, claramente. Por lo tanto, los costos marginales de largo plazo son menores que los costos medios de largo plazo para, ojo, para esta función de producción, para esta tecnología de producción. ¿Ya? Entonces, graficando esto, disculpen, tenemos por un lado los costos marginales, que tendrían esta estructura de costos, ¿ya? Distinta a la estructura lineal que teníamos inicialmente en el corto plazo, ¿cierto? Que era creciente. Tenemos aquí los costos marginales. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los costos medios, que estarían por encima. ¿Ya? Nótese que estarían siempre por encima. Independiente del costo, del nivel de producción, cada vez que yo produzco una unidad adicional, ¿cierto? El costo adicional que incurro producto de esa producción, valga la redundancia, va a ser menor que el costo promedio que yo tengo actualmente de mi producción actual. ¿Ya? Entonces siempre me va a convenir en ese caso producir más y más. ¿Por qué? Porque el costo adicional que incurro es menor que el costo promedio de los productos que yo tengo actualmente. Entonces ahí estaría la comparación. ¿Ya? Dijimos que en el largo plazo tenemos rendimientos de escala crecientes. Y en el corto plazo habíamos notado que teníamos rendimientos de escala decrecientes. Entonces, bastante interesante cómo se comporta esto, sabiendo que siempre
que los costos de largo plazo van a ser menores o iguales a los costos de corto plazo. Los costos de largo plazo, acuérdense, la función de costo de largo plazo actúa como una envolvente de las estructuras de costos de corto plazo. Y entonces, ¿qué más teníamos que saber con respecto a esto? Que las firmas son precios aceptantes en competencia perfecta, no pueden variar el precio, ya que es nuestro ingreso medio, y la forma, digamos, para optimizar sus beneficios es que el precio sea igual al costo marginal. ¿Ya? El ingreso marginal, el precio, es igual al costo marginal. Siempre y cuando el precio, que es el ingreso medio del mercado, la demanda, si ustedes quieren verlo así, tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable mínimo en el corto plazo. En el largo plazo, nosotros deberíamos esperar que los beneficios lleguen a cero. ¿Por qué? Porque van entrando muchas firmas, ¿cierto? De tal manera que los beneficios se ven reducidos, como yo dije anteriormente, hasta llegar a un punto en donde todas las firmas que estén presentes en el mercado van a ser indiferentes entre seguir operando y moverse a otro negocio. Beneficios económicos iguales a cero, beneficios normales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en el largo plazo, para que ustedes lo tengan en cuenta, nosotros debemos esperar que la optimización sea esta, la siguiente. Ingreso marginal igual a costo marginal, P igual a costo marginal, pero con el precio mayor o igual que, no, en este caso, precio igual que el costo medio total mínimo. Ya aquí en el largo plazo no se habla de costo medio variable o fijo, porque ya simplemente no hay costos fijos. Se están variando, se están optimizando todos los factores productivos. No hay factores productivos fijos. Entonces, tenemos que buscar, en ese caso, el costo medio mínimo, para que lo tengan en consideración. Bueno, chicos, chicas, esa fue la ayudantía, al menos la cápsula de esta ayudantía. Espero que se haya entendido todo y, bueno, cualquier duda siempre la pueden hacer llegar al foro. Muchas gracias por llegar hasta acá.